Bueno, chicos, como el tiempo es oro aquí, entonces vamos a empezar. Yo tengo el plan de Felipe Checa, de Daniel Alejandro, que fueron los últimos que me enviaron. ¿Y Tengo. quién me falta? ¿Nosotros le enviaste? No, no me han enviado. Después del 15, nadie más. El de Jaime Ay, Villano. y el de Juliet con David. Digo que Después del 15, esos son los documentos que tengo. Que se acuerdan que el 15 fue la última reunión que tuvimos. sí, señor. Ingeniera Magali, el plan de Jaime Villano lo enviamos ese mismo día. ¿Es el 15? Sí, ingeniera. Sí, yo lo tengo, pero ¿se acuerdan que había que modificarlo por horas y demás? Tenían que enviármelo actualizado. Siempre estaba por hora. Pues no sé si va a quedar así. Recuerdan que una de las cosas que dijo el ingeniero José Armando ese día es que tenían que revisar si ustedes iban a hacer todas esas actividades. Entonces, si ustedes dicen que las van a hacer, pues entonces ahorita que vamos a hacer la reunión, me explican y lo vamos viendo. ¿Listo? Ingeniera. Ya le envié el correo. Buenas tardes. Entonces, si les parece, podemos empezar con el grupo. Jaime. A ver, Y ahora que ya te le enviamos el correo. entonces, yo tengo aquí abierto uno que está Jaime y Arnold. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles la pantalla. O ustedes me la comparten y yo reviso si está igual. Por favor. Un momento, ingeniera. Vale. ¿Cómo se comparte la...? Más que en todos. Ajá. Este es el cronograma de Jaime. Ajá. Sí. Pues esas son las horas que arreglamos con el ingeniero Armando. Y las actividades. Digamos que ustedes nos lo aprueban. Pues. Espérenme un momentico que estoy viendo aquí en mi cronograma. ¿Estás compartiendo pantalla? Ajá. Sí. Sí, la pantalla la estoy viendo. Lo que estoy revisando es si coincide con el anterior que ustedes me habían pasado. ¿O le han hecho alguna modificación? No, eso lo dejamos así. Ujú. Vale. Dicen que son máximo 320 horas de pasantía. Correcto. Listo. Entonces, ahí sí
Cuando hablamos del CRUD formulario y pregunta, no me queda claro, porque son 220 horas, pero no sabemos hasta dónde van a llegar. Ingeniera, ahí de lo que se le pregunta, solamente va a crear el contrato y también puede editar. Que no se valga agregar imágenes, porque es múltiple de verdadero. Ah, Pero como para actualizar preguntas también. hay un ruido que no me deja escuchar a quien está hablando, que creo que es... Uy, no, es un ruido fuertísimo. Es como de un taladro. Mañana. Sí, Póngale sí, silencio. parece que Magniven siempre se le activa. Ahí ya, ingeniera. Ahí ya, ahora sí escucho. Ujú, Sí, ingeniera, entonces con respecto a los cursos, solamente eliminar el formulario. ujú. Ahí ya no escucho. ¿Quién estaba hablando? Estamos todos. Mañana. No, digo que no escucho quién estaba hablando del CRUD. Ese es el documento conmigo, que es el todo lo de la información de la Ujú. Hola, Arno. No se escuchan. Yo la escucho, profe. Ve, ingeniera, qué ven. Ah, pero no escucho quién más estaba hablando. Solo se ve que el mouse se mueve. Ah, es que. No sé, profe. Ahí sí ya los escucho. Sí, vamos, está bien. Ingeniera, Sí, díganme. entonces lo del CRUD es solamente lo que es lo que es insertar una pregunta, crear el formulario, poder Sí. actualizar la Ujú. pregunta. ¿Qué más va lo que hay? Y lo que es falso y verdadero, pues son los tipos de preguntas que se van a crear en cada formulario. Vale. Listo. Entonces digamos que tú te encargas de la base de datos, ¿vale? Sí, ingeniera, más que todo eso. Listo. Y harían falso y verdadero, selección múltiple y añadir una imagen a ese tipo de pregunta ICFES. ¿Listo? ¿Y cómo sería entonces el otro lado? El de Arnold. Ingeniera, Ujú. ¿qué le digo? Ahí tenemos
teníamos el de, me corresponde visualizar la pregunta. Entonces, pues ahí está lo que el compañero Jaime, pues, anteriormente pues aquí se visualiza la pregunta de selección múltiple, pues, de falso y verdadero, pues con su respectiva imagen y pues videos, y se califican las preguntas buenas y malas. Vale. Y el comentario, pues los comentarios que ahí alcanzamos a llegar. Listo. Eso sí es mi pregunta, porque tenemos el club de las preguntas, pero no tenemos el club de los contenidos o calificaciones o comentarios. ¿Eso quién lo hace también, Jaime? ¿Dentro de las 220 horas? No, ahí no entra, ingeniera. Lo que es eso no. Porque ya va por fuera. O sea, es que si vamos a calificar los estudiantes, debemos tener en la base de datos esa tabla de calificaciones y de comentarios. Y como quien está manejando la base de datos, entiendo que es Jaime. Ingeniera, esa parte va, pues, falta añadirla, pero pues la base de datos la estamos manejando todos. Entonces, ¿cómo calificarían? Es que esa parte me pertenece a mí, ingeniera. O sea, todo. Entonces, ahí sería bueno que quede estimado que se haría eso, que debe quedar una base de datos, de comentarios, de calificaciones y cómo se haría lo de imágenes y videos, porque si se están visualizando los contenidos multimedia, ¿cómo van a ser almacenados para visualizarse? Sí, ingeniera, es que esa parte del almacenar le corresponde a Quilindo. A Jaime Quilindo, yo me encargo de llamarlos de la base de datos y visualizarlos. Asimismo como almacenar comentarios y calificar. Ajá. Ah, bueno, entonces que eso quede. ¿Vemos el de Jaime? ¿El cronograma? Claro, mira. Está el club de profesores y estudiantes y el club de formularios. Pero no vemos, por ejemplo, contenidos multimedia, porque dice añadir imagen. Esa es mi pregunta. Entonces, ¿el club hasta dónde iba? Entonces, para que quede, yo estoy grabando esto, es para la ingeniera Daniela también, porque todo lo que hoy se defina, ella lo va a recibir en video y audio. ¿Vale? Entonces, si vamos a definir que el CRUD incluye los comentarios, incluye lo de calificaciones, eso entraría en las 220 horas, ¿no es cierto? Ingeniera, pero el día de la reunión yo creo que lo de comentarios y hacer una caja de comentarios sencilla. Que no van a Ajá. tener mucha dificultad. Sí, pero debe quedar en algún lado, me imagino. O se borran. Pero, ingeniera, pero la idea de esa caja de comentarios es lo que va a ser por cada estudiante. No, no O va a ser. escucho. Acércate un poco más al micrófono de pronto, porfa. Ingeniera, Sí, ahí sí. una duda ahí por la de los comentarios. El comentario va a ser solamente para el cuestionario que se dé o va a ser. ¿Cómo me dices? Sí, cuando usted se refiere a lo de comentarios, ¿no? Entonces, los comentarios van a aparecer cuando el cuestionario se crea y qué comentarios va a hacer el estudiante, o solamente va a aparecer la principal y los comentarios que realiza. Ya. Los comentarios van a tienen que verse.
Ingeniera. Sí. Bueno, entonces, es que eso es lo que quiero que quede hoy definido. O sea, hasta dónde va a llegar las cosas, porque tenemos, por ejemplo, 40 horas de comentarios, pero ¿qué es comentarios? Comentario es que escribe y ya y se borra, o comentario es que lo escribe, queda guardado, o cómo hace el profesor para ver los comentarios, o es una lista de comentarios. Pues ingeniera, lo ideal ahí sería que se guarde siempre el comentario, porque si no, cuando actualices se borra. Exacto, entonces necesita la base de datos crearse una tabla. Ujú. Y lo mismo las calificaciones. Entonces, por eso yo les digo y les hablo de que Heimer debe colocar en su cronograma que también debe tener en cuenta eso. Pero, ingeniera, eso solamente sería en el diseño de la base de datos. Claro. Ujú. Claro, el diseño. Ujú, Listo, ingeniera. ujú. Eso sería. Porque debe aparecer en el cronograma cuánto tiempo tardará en diseñar esa partecita. Ujú. Ingeniera, otro, yo ya tengo un avance más o menos en el CRUD del administrador. Ah, Entonces, eso nos toca al final. bueno, Definimos qué día nos vamos a reunir por grupos para ver los avances y definir tareas, listo, puntuales. bueno, ingeniera. Ahorita vamos a ver exactamente los cronogramas cómo quedan, ¿listo? Entonces creo Bueno, que ingeniera, ya entonces aquí vamos al cronograma que tengo le agregaría solamente, bueno, pero sería el modelo de la base de datos, sí. lo que es la tabla de comentarios. Ujú. Exacto, exacto. Porque solo aparece registros, cruz de profesores, cruz de formularios, pero no aparece nada de lo demás. ¿Listo? Ah, Ujú. bueno, pero entonces, pues, es que eso se agregaría en el diseño de la base de datos, pero ya quedaría ahí. Ujú. Solamente es agregar una tabla que sería la que va a utilizar Arnold para insertar comentarios. Sí, las calificaciones y los videos. Ujú. Ah, claro, casi me faltaría, sería añadir imagen, sino Contenidos todo lo multimedia. multimedia. Ujú. Exactamente. Ujú. Eso sería. ¿Listo? Bueno, ingeniero. Listo. Ya después nos reunimos y cuadramos lo que tú dices, verles los avances y también ver qué continúa porque toca ver las reuniones próximas, ¿no? Con los clientes. Ujú. Bueno, ingeniero. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias. Les agradezco que si hay correcciones de esto me lo puedan enviar, ¿vale? Para tenerlo actualizado. Bueno, ingeniero. Y Arnold sí queda aprobado así. Sí, sí, porque ahí le dan 320 horas, ¿no es cierto? No se pasa. Listo, No, ingeniero. listo, perfecto. Ujú. Muy bien. Ujú. Chicos, sigamos Bueno, con el otro grupo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Arnold. Gracias, ingeniera. Bien, Ingeniera, ahora vamos a seguir nosotros. listo. Ujú. Aquí estoy viendo. El- Ustedes lo mandaron actualizado, ¿no? Que es el que yo tengo aquí en el Drive. Ujú. Sí, exacto. No me deja abrirlo. Bueno, No, el tuyo, espérate, sí. listo, miremoslo. Sí, sí, yo. Ujú. Ya. Compartir pantalla.
Si ya lo tiene, ya también. Ujú, yo lo tengo. Ujú. Sí, ahí se pasa Daniel, ¿no? Que se pasan 324 horas. Ah, sí, ingeniera, es que nosotros nos reunimos con el ingeniero Armando ayer para Ujú. mostrarle que al programa mío le habíamos colocado el club del administrador y le habíamos pues eliminado algunas horas de 3 tareas que pues que él nos dijo pues que no se tardaban demasiado. Vale, Esas fueron las condiciones que nosotros hicimos, sino que con el club de administrador fue que se pasaron pues solo un poco en las horas, pero después él nos dijo que estaba ya pues aceptable ya el programa así. ujú, listo. Si puedes, nos lo compartes para que tus compañeros también lo vayan observando. Ahí Ujú, lo puede observar, ingeniera. sí, ujú, perfecto. Vale. Listo. Entonces, tu parte también va a ser más como de la base de datos. Sí, Ujú, creo que lo que tiene que ver con el club del administrador, de los formularios y las preguntas, y también el módulo de análisis de los resultados de multivariable, donde ahí pues vamos a mostrar lo que habíamos hablado en la última reunión que tuvimos en la empresa, ujú. de, digamos así, de graficarlos en una gráfica modo pastel o así en otras diferentes gráficas, mirar los resultados que se iban comparando y todo, y poderlos graficar al final. Eso que va implementado pues en un módulo con el proyecto. Perfecto. Ujú. Cuando hablan de obtención de la información real para análisis de datos, ¿hasta dónde piensan llegar ahí? Pues habíamos mirado ahí pues utilizar la información de los formularios físicos que íbamos a obtener pues del proyecto y Ujú. mirar las estadísticas reales para realizar pues unos respectivos análisis y unas comparaciones. Ah, vale, para el estudio de caso. Sí, exacto. Listo. Ujú, muy bien. Listo. Sí, yo creo que aquí está ya más definido, ¿no? Ujú, listo. Vale, Daniel, muchas gracias. Y el otro de Bueno, Cristian. es Ujú, ujú. Cuando hablan de elección de framework de desarrollo, ¿a qué se refieren? Estábamos, como habíamos hablado en la anterior reunión, pues teníamos en mente que para realizar algunas tareas y pues en parte pues para un desarrollo más profesional, elegir unos frameworks de desarrollo como una tarea aparte, inicial. En un principio pues le había hablado de Bootstrap y Ujú, jQuery para poder hacer lo que son los desarrollos de los formularios y la vista de diseño, aunque también con lo que hemos visto de lo que podríamos necesitar para hacer el módulo de datos multivariable, necesitaríamos también por ejemplo, un framework de JavaScript en Chart.js,
Ujú. Entonces, pues, consideramos que era una actividad necesaria. Entonces ahí ustedes van a desaprobarlos y después dicen cuál. Sí, digamos lo que es como para hacer un estudio como para que elegir los frameworks ideales para poder llevar a cabo la actividad, o sea, el proyecto de la mejor manera posible. Sí, porque entendía que la otra vez decía el ingeniero José Armando que habían cosas que ya se habían ido desarrollando. Entonces el caso de ustedes es selección, pero para la parte visual. Sí, podría decirse. O sea, es como que vamos a utilizar los frameworks que le hablamos son los que ya Listo, tenemos en mente utilizar. vale. Vale, porque, claro, porque son 20 horas en una semana para eso, Ujú. entiendo. Listo. Y cuando hablan de sistema de votación de usuarios, Bueno, pues como estábamos viendo a la hora de modificar como Alejandro se va a encargar de la parte del administrador, yo necesitaba completar unas cuantas horas, entonces estábamos viendo como usted me dijo que podríamos mirar las funcionalidades de Google Forms, estábamos viendo que una de las páginas que realizan esos sistemas de preguntas utilizan un sistema de votación. Consiste en utilizar, como quien dice, hacer una sección, una funcionalidad para calificar los cuestionarios. Como el objetivo, hasta donde tengo entendido de ustedes, generar las plantillas, podría hacerse una funcionalidad para elegir las mejores plantillas y en base a eso poderse elegir la más adecuada. Eso es lo que estuvimos viendo en unas páginas como Link Survey y Google Forms. está muy bien. Ujú, ya entiendo. Ajá. Y dice evaluación de formulario con prototipo, eso se une con lo último de Daniel, Sí, es que lo es que se ya un formulario real. Ujú, listo. Ujú. Sí, pues a mí me parece que quedó bien. Ajá, muy bien. Sí, chicos, dejémoslo entonces así. Y, y ya entonces al final ahora hablamos de la próxima reunión individual por grupos, ¿listo? Bueno, ingeniera. Bueno, Bueno, ingeniero. muchas gracias, chicos. Vale, muchas gracias a usted. Sigamos con el grupo. ¿Qué grupos podemos seguir con el ¿La escuchan? de ¿De Magniven? no, Magniven tiene el silenciado David ya creo que está con audio ahora sí. Ingeniera, es que Magniven ya. estamos, Ujú. pues vamos a presentar nosotros desde aquí, desde el computador de Checa. Están juntos, listo. Es, Pero ustedes no me lo enviaron actualizado, ¿sí? no, señora, ya nosotros le hicimos las correcciones y todo. Vale, Profe, yo también solía enviar, ve, ingeniero, qué pena. sí, tranquilo, dime. Yo también ya saqué los requerimientos más o menos de los que usted en el audio, Ajá. entonces se los muestro después de mañana. Sí, o sea, vamos a ver todo el grupo, porque sería Magniven, Santiago y Anderson, ¿no es cierto? Sí, señora. Ujú. Miremos cómo quedó el grupo. Sí, señora, ya veremos. Ujú. Bueno, nos quedan 10 minutos para que se acabe esta reunión. Si no alcanzamos, vuelvo y programo una nueva
¿vale? Para que podamos continuar. No, no los veo. Disculpe, ingeniera, ¿a quién le toca? Estamos en el grupo de McNiven, Santiago y Anderson. Ah, bueno, ingeniera, qué pena. Ujú. Sí, ingeniera. Listo. Ujú. Ahí el internet está consumido. Listo. ¿Cómo se comparte la pantalla? ¿De cómo te hace? Compartir pantalla. Sí. Ujú. Listo. Ya veo. Aquí tenemos lo del cronograma, ¿no? Nosotros, ahí está el cronograma mío de Joan, ¿no? Ahí tenemos el modelo. Aquí se nos está pasando, veamos por qué se pasa. Son 320. 320. Ujú. Yo creo que el CRUD de formulario de preguntas de profesores y estudiantes está bastante. Bueno, entonces serían 160. Porque mire que arriba dice, arriba no, sus compañeros también tienen que hacer ese mismo CRUD. Ah, ¿Se acuerdan? sí, sí. Entonces creo que sí está Entonces, bastante. ¿a cuántas horas, ingeniera? Yo creo que podría ser, dejémoslas en ¿60? 160, dejémosle 160. Ajá, ajá, Y ahí tenemos el club de cuestionarios. ajá. El login, ajá, el registro, CRUD de cuestionarios. Me parece, bueno, cuando hablan de CRUD de cuestionarios, ¿a qué se refieren? Porque puede ser parecido al de formularios de preguntas. Ah, sí, ¿no? Ah, es que el club de cuestionarios es lo de los, ¿cómo se llama? Lo de las encuestas financieras. Esos son es que los vicios de filtrar para los estudiantes nos enviaron como un modelado de unas encuestas y todo eso, los que ellos. Entonces, como habían como digo, varias secciones de esa, o varias encuestas, entonces, pues en esa parte sería más que todo. Y esa de los formularios de preguntas, de las preguntas, de como usted decía, que el profesor que pueda crear las preguntas. Ajá. Eso Entonces, diferenciamos. El CRUD de los cuestionarios son las baterías que ya existen y que ustedes mismos las crean para que quede ahí, ¿no es cierto? Y la otra son preguntas que el profesor va a crear y van a quedar en un banco de preguntas. ¿Vale? Sí. Ah, listo. Muy bien. Chicos, se nos está acabando el tiempo. Entonces, creo que nos queda... continuemos con... Este es el de Joan. ¿Listo? Muchas gracias, Joan. Joan es el encargado de toda la base de datos. Ahora vamos a lo visual. Sí, señora, ¿Listo? entonces ahí entre lo visual, Ajá. pues, visualizar la vista de los usuarios, ¿no? Sí. La visualización de los formularios y las preguntas de la parte que nos entregaban los Vale. oficios, como decíamos los datos que pues la parte de los datos que nos habían enviado ellos, cómo querían visualizar eso, es como una plantilla, ¿no? Sí. Y igualmente de los cuestionarios. Y como ellos ahí hablaban sobre que querían exportar esos datos a un
o los Ajá. cuestionarios a un Excel, entonces hacer realizar una función ahí que nos, pues que permita exportar los datos en una tabla de Excel. Vale, ahí tenemos que tener cuidado porque recuerden que es un banco de preguntas, entonces habrá que tener lo que tú dices, unas plantillas ya preestablecidas para Ah, sí, crear formularios. es que ahí él nos Ajá. entraron unas plantillas que no recuerdo si lo envió usted, que ya eran unos que ya estaban como establecidas. Ah, bueno, esos son los cuestionarios. Ujú. Ajá. Esas son lo que acabamos de hacer con Joan. Cambiarle ahí que son baterías ya existentes. Esos mismos son los que Ajá, mencionamos. listo. Pero entonces, tener cuidado con lo de formularios de preguntas, porque lo ideal es que uno ya le diga a la persona si crea una pregunta falso y verdadero, visualmente cómo se va a ver. Sí, señor. ¿Sí? Es que ahí ahora, pues, con la Eso opción de... es lo que tú colocas ahí en visualizar formularios, ¿no es cierto? Sí, Que le señor. des al usuario la opción, digamos, de si él De crear la función. escoge, por ejemplo, ABCD, ya existe una plantilla para cuando se tiene ABCD, cómo se va a ver. Ah, sí, señor. Ujú, ¿no es cierto? Sí, señor. Ah, listo, listo. No, solo es porque como debemos dejar claro cómo va a ser el trabajo, ¿listo? Bueno, y aquí estamos hablando de formularios, pero no hemos hablado de aplicaciones para las gincanas. Ah, eso ya la parte de Santiago. Ah, bueno, pues porque es Profe, que, eso me toca a mí, profe. porque, bueno, vamos a ver cómo la describes. Ahí Es, se la parte sí. de... Dale, muchas gracias, Magniven. Sí, señor. Dale, Santiago, cuéntame, ¿cómo van a hacer eso? Uy, ¿qué pasó? ¿No van a hacerlo? Eso, listo. Dice buscar juegos que funcionen con IoT. Eso ya lo empezamos a hacer, ¿no es cierto? Sí, profe, eso ya están. Ya, Listo. eh, Muy bien. Ese de mirar, pues, ese verbo no sí, me suena mucho, pero entiendo que es evaluar cuáles pueden implementarse, ¿no? sí, el que en la grabación decía que Listo. el de Xbox, Ajá, la cámara del Xbox, sí. Ajá, es el movimiento. listo. Sí, ¿se Sí, acuerdan que la idea es que mediante la cámara del Xbox nosotros podamos es simplemente detectar si la persona se está moviendo o no? listo, sí, señor. O a través del móvil, como dijimos en algún momento, que puede ser con el acelerómetro, medir que hay movimiento o no. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa es que haya actividad física. Entonces, que la Listo. persona cuando haga el test se mueva. Ah, listo, listo, sí, Ujú. señora. Perfecto, implementar y sacar datos del Fitbit, está bien. Que tenga un registro. Bueno, ese de usuario tenga un registro, ya lo hacen sus compañeros, ¿no? Sí, Lo pero igual hace Joan. yo también tendría que manejar una parte ahí para guardar los datos de los participantes, creería yo, o Ajá. ¿cómo? Si vamos a usar móviles, entonces nos tocaría el registro móvil. Ah, listo, Pero sí, no sé señora. si has pensado en eso. Porque la base de datos ya estaría, lo único es sincronizar. O sea que Eso, sí, señora. realmente harías es la vista. Ajá, Chicos, eso. se va a acabar el tiempo. Denme un momento y volvemos a conectarlos, ¿les parece? Listo, sí, señora. Bueno, muchas gracias. Denme un segundo, ya vuelvo a ver si me deja iniciar una nueva grabación. Bueno, sí, señora. Vale. ¿Seguimos nosotros o no? Sigue el grupo de Magniven, Anderson y Santiago, porque Señora, sí, ya. estábamos hablando de lo de Santiago, pero toca hacer unas modificaciones entonces en los horarios de sus otros compañeros según lo que veo.
¿Ahí me están escuchando los demás? ¿Cómo se coloca el cronograma para que se vea mi pantalla? Abajo dice compartir pantalla, es un bloquecito verde, como un rectángulo con una flechita en todo el Canales. centro. Ujú. No sé, los demás compañeros, ¿no les llegaría no podrán ver el link? No, ya hicieron la reunión, ya se fueron. Ah, porque Santiago, te han dejado solo y hay que modificar cosas, yo creería. Sí, señora. Pues, Es que yo veo que pues te toca hacer bastantes cosas y pues ellos deberían, me imagino que te ayudarán a hacerlas. pues, sí, señora. No, yo sí, ellos colaboran. O sea, que quede estimado dentro del cronograma en qué te van a colaborar, porque prácticamente tú harías todo lo que tiene que ver con fisioterapia y ellos los formularios. Sí, señora. Entonces, a mí eso me preocupa. Claro, pero ahí yo creería que también me ayudarían a que de pronto a lo de las conexiones, de pronto a lo de la sincronización con la Ujú. base de datos de ellos. Yo creo que tiene que ir en el cronograma de Joan. Hola, Joan, Hola, ¿me ingeniera. escuchas? Joan, hazme un Sí, favor. señora. Eh, Ujú. voy a habilitar compartir varias pantallas, Bueno, ¿vale? ingeniera. Y me puedes hacer el favor de compartir tu cronograma. Ya está habilitada la opción, entonces vamos a compartir varias pantallas. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que todo lo de fisio está como bajo responsabilidad de Santiago, ¿vale? Bueno, ingeniera. ¿Qué sería? Ajá, aquí dice que ya me estás compartiendo, pero no la veo. A ver. Ah, ya. Aquí ya la estoy viendo. Entonces tú dices modelo de bases de datos, login, estudiante, profesor. A mí sí me gustaría que de pronto quede claro que tú harás un modelo de base de datos. Ahí coloquémosle, donde se incluye también la sincronización con móviles. Entendiendo que los móviles ahí en los móviles, bueno, aunque eso no es necesario que lo copies todo, pero sí que quede claro en esta reunión que los móviles tienen que ver con los juegos IoT. Entonces, sincronización con móviles y con juegos IoT. Porque, por ejemplo, ahí coloca entre paréntesis almacenamiento QR. Vamos a tener que almacenar los códigos QR. Vamos a tener que almacenar las preguntas o los mensajes de ese código. ¿Se acuerdan que el QR tiene algo, ya sea texto o una imagen, y eso hay que colocarlo en una tabla o en ahí vemos cómo lo vamos a orientar? Además de eso, el registro que dice Santiago tiene que ver con identificación de usuario en el móvil. ¿Listo? Bueno, Y lo otro es que lo más seguro es que vamos a necesitar en la base de datos un
un almacenamiento temporal de coordenadas, si se usara Fitbit o si se usa acelerómetro. ¿Listo? Por ejemplo, si se usa acelerómetro, vamos a necesitar longitud y latitud por lo menos, XY, para poder saber cómo se está moviendo y cuántos pasos ha dado. Entonces ahí también pasos o movimientos. Y si se usa el Fitbit, pues tendremos que almacenar lo que el Fitbit diga, si son pasos o movimientos, ¿vale? O si él tiene algo adicional que pueda guardar, ¿vale? Sí, señora. Entonces, cuando hagas el modelo de la base de datos, debemos considerar eso, dejar unos recursos para almacenamiento temporal de lo IoT y obviamente de los códigos QR y las preguntas, ¿vale? Ingeniera, ¿los datos del usuario van a ser temporales o van a ser, o se tienen que guardar? No, eso se deben guardar, digamos, como lo ha puesto Joan, es un CRUD. Ellos Listo. crean, se registran, pero también se pueden borrar cuando ya la persona ha salido del curso. Listo. Listo. Bueno, entonces continuemos. Muchas gracias, Joan. Bueno, gracias, señora. Santiago, continuemos con lo tuyo, que me parece que es aquí hay que balancear un poco. Santiago está acá. Ujú. Aquí estoy viéndolo. Ujú. Tú dices hacer un espacio en la base de datos. No entiendo qué es hacer un espacio. Pues eso era lo de hacer como para que se registren y guarden los datos, ¿no? Pues, un almacenamiento, mejor dicho. Ajá. Almacenamiento, para lo que acabamos de decir. Sí, eso era para eso, ingeniero. Entonces mira que esas 10 horas las tiene Joan. Ajá. Yo pienso que eso debes aumentarlo, es a la adaptación de juegos, que eso no lo veo. O Adaptación sea, de tú juego. buscas juegos en 30 horas, pero hasta el momento no has adaptado ningún juego. Miren que eso es lo más importante y no tiene horas. Pero ahí sí serían como más horas, diría yo. Es exactamente, por eso es que me preocupa. Y Magniel y Joan ya acabaron todas las horas y tienen las 220, 230. ¿Sí? 320. 330. Tenían más, habían puesto 380, 340. Ujú. Por eso tenemos que definir muy bien esto entre los tres, que ustedes tres se equilibren. Miren, aquí va a cambiar entonces lo siguiente. Yo creo que lo más importante es buscar juegos para que funcionen con IET, incluye el Kinect y el Xbox. Entonces todo eso va bien, hasta ahí está bien. Eso de implementar y sacar datos de Fitbit o acelerómetro, me parece que te va a quitar más horas, porque 20 horas es una semana y eso no te da la vida. Yo No, sí, creo que te tocará por ahí unas 40 o 60, 40 horas. 40 horas, colócale ahí. Luego viene lo que es adaptación de juegos, porque el participante o usuario tenga un registro, eso es visual. Entonces, eso debes hacerlo porque eso puede ser móvil y ya lo visual lo tienes que hacer con diseño centrado en el usuario. Entonces, eso ingeniero, eso colócale también. IU, porque el registro en la base de datos ya lo tendría, ya la base de datos está, tú tendrías que llamarla desde el móvil.
Ah, pero esto sería para mí en parte de Magnier, que él también estaba en lo de... No, porque es que Magniven va a ser la parte web. Entonces, él lo que te da es insumos. Por ejemplo, Magniven hace el diseño. Él te dice, vamos a usar 3 cuadros, colores, y vamos a usar esto. Pero entonces, eso es lo que me preocupa, que él hace eso, pero no hace lo de acá. Entonces, pensémoslo como si tú tuvieras que hacerlo y vamos a ver cuántas horas se te va en eso. Si no, va a tocar descargarle carga a Magniven en lo visual. Y ahí le toca a Magniven entrar a usar diseño de móvil. Entonces, en la parte de Magniven nos toca colocar que él debe analizar cómo va a ser esa visualización. Sí, señora. Entonces, sí me hago entender porque es que me preocupa que todo lo que tú tienes es muy grande. Sí, eso es lo que yo también estaba viendo. Entonces yo puse unas horas ahí como por ponerlas, porque en verdad no me puse. Claro, y entonces te comprometes a algo que después no cumples. Claro, sí, señora. Entonces, vamos a ver. Primero, hagamos lo de visualización. Si vas a implementar unos juegos IoT, vas a usar en un computador, por ejemplo, el test de Sbrook. El test de Sbrook que les mandé, ese se va a hacer en un computador. Ahí, en la adaptación de ese juego, entra la parte visual, la IU. Entra los movimientos, porque acuérdense que debe ir pasando una pregunta tras otra, que se puede hacer con diferentes programas. Se puede hacer en el que ustedes escojan, ya sea una aplicación web, ya sea en Flash. Bueno, eso hay que definirlo también. Entonces, ahí te va a quitar más horas. Entonces, mira, en una semana probablemente hagas el diseño. Y no porque desconfíe de ti, pero probablemente que toca diseñar cada uno de los escenarios del test. Y aunque ya tenemos una idea porque tenemos una aplicación móvil que lo hace, pues tenemos que ver cómo esto se diseña en un computador, que no se va a ver igual que el móvil. ¿Vale? Claro. Probablemente eso sea una semana de 20 horas. Luego viene otra semana en el que tú dices, tengo que hacerlo en la implementación sobre el programa o el lenguaje de programación. Ya sea lo que te digo, web o Flash, o donde ustedes lo quieran implementar para el computador y quede como un juego dinámico. Y pues ahí se te va a ir mínimo unas 2 semanas. Porque tienes que meterle lógica, diseño de imagen, diseño de color. ¿Sí? No es solo un cuadrito, ¿no? Y no solo es colocar un tipo de letra, porque recuerden que el tipo de letra pues tiene que ver cuál es la que más sirve, el tamaño, ¿vale? Entonces 40 horas no te va a dar una... Mira, ahí solo llevas un juego y mínimo son 4. ¿Por qué? Porque necesitamos uno para... ¿Me disculpan un momento? Sí, señora. Listo, entonces, ¿sí me explico que es mucho trabajo? Mira, Sí, por señora. cada juego se te están yendo casi 2 semanas y medio mínimo, o sea, ponemos 3. Son 60 horas. Y son 4 juegos mínimo de memoria, atención, actividad física combinado y, y creatividad, mínimo. ¿Listo? Entonces vamos a contar 4 juegos por 60 horas cada uno. Ahí ya se te va la vida, se te fueron 240 horas de adaptación. ¿Listo? Entonces pongámosle 200 horas de adaptación. Porque deben quedar muy bien adaptados, porque ustedes escucharon
que ellos eso es lo que más les interesa, la gincana. Entonces, aquí serían 200 horas, ¿cierto? Ponle 200. Mira ya cómo vamos. ¿Listo? Entonces yo lo que creo, bueno, continuemos. Incluir o definir sensores. Yo creo que eso de los sensores debe ir con arriba, buscar juegos y funciones de IoT. Ahí dice ejemplos de GPS y localización. Eso no sé. No, esto va lo mismo que este. Esto sería lo mismo. Entonces aquí serían... Estos son ejemplos, por lo menos, si que usted también habla de la localización de los usuarios o los estudiantes. Estos son los ejemplos. Pero entonces no sería, no sé qué No, eso sensor de... quitémoslo. Quitémoslo porque no van a alcanzar. Dice, estado físico después de la prueba del participante. Eso sí que es importante. Y Eso eso, sí, no sé cuántas horas se irá. Sacar los datos del encefalograma, yo creería que eso está en veremos porque el neuro dice que lo mejor es hacer unas pruebas, unos test. Entonces son los test que deben hacerse entre McNiven y Joan. ¿Listo? Esto lo quito Déjalo, sí, quítalo. Estado físico después de la prueba del participante. Ahí tenemos que evaluar porque llevamos 400 horas. Miren, la adaptación de los juegos, claro que incluye lo de definir sensores. Entonces en las 200 horas iría lo de los sensores porque ahí se hace toda la adaptación. Aquí irían Entonces podemos quitar esas 10 horas. Que el participante de usuario tenga un registro. 30 horas. Bueno, sí, porque ya estaría hecho, solo es que McNiven nos pase lo visual y lo llamamos. Listo. Hagamos lo siguiente. Vamos a tener que hacer que sí tenemos que ver lo del acelerómetro, que sería lo más complicado, y el Fitbit. Eso sería complicado. Objetos de detección de códigos QR, eso no demora nada. Sí, eso estaba viendo que tenía muchas horas. Es que ya los QR están. Ya los objetos son simplemente comprar pelotas o lo demás, que eso ya está. Y leer el QR es donde está adaptación del juego. Entonces se adaptaría un software que ya tenga la detección de códigos QR y ahí viene el problema, un lector. Entonces entran las 200 horas de adaptación. Entonces yo creería que ahí esas 40 horas no creo que sean. No sé, no, pues si ya están las 200 horas, mejor coloquémosle más o colócale 10. Colócale 10, que sería como 2 días trabajándole a eso. Sí. Y no, lo demás es importante. El estado físico después de la prueba del participante, ¿cómo era? ¿Cómo lo tenías pensado? Pues sí, por lo menos que los datos que yo creo que esos también serían como los datos del Fitbit, si lo iríamos a implementar. Claro, eso es lo que estoy viendo. ¿Qué arroja el Fitbit? ¿Qué datos tiene? Y que se haga un test de validación después de la prueba. ¿Qué sería un test de validación? No. Sí, mejor test de validación. Después de cada prueba. Y eso lo harían los fisioterapeutas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros le damos el insumo
de lo que está haciendo McNiven visual, ¿listo? Para que creen su test de validación. Y ellos lo prueban. ¿Listo? Entonces tú no tendrías que hacer esas 20 horas porque ya las hace McNiven y Joan. Y el que debe crear ese formulario es el profesor. Ah, entonces este estado físico después de la prueba lo hace el profesor. Sí, pero entonces quitemos esas 20. ¿Listo? Entonces, ¿este también lo borro, cierto, ingeniera? Sí, sí. Ajá. ¿Y este test de validación después de cada prueba? ¿Unas 10 horas? ¿O lo dejo así? ¿Este también iría aquí en la adaptación de juegos? Ah, Ujú. Eso va en adaptación de juegos. Ujú. no, este iría en la implementación del No, Fitbit. no, en la implementación del Fitbit es sacar los datos y pasárselos a Joan. Ah, ya. El test va en adaptación del juego porque ahí es donde sabemos qué preguntas son las que se necesitan. Ujú. Estos tres irían juntos, ¿cierto? Ajá. Ujú. Esas son las 200 horas. Ujú. Pero te sigues pasando. Tienes 340. Yo diría que el participante o usuario tenga un registro, eso también sería como parte de Joan, porque igual ahí van a registrar. Sí, de pronto hacerlo web. Ujú. Que te manden un pin a ti. Que se haga web. Entonces ya no iría a Hay que aplicaciones hacerlo. móviles o como. Sí, claro. Sí, por eso ellos te mandan un dato, un pin. Dejémoslo por ahora en 20 horas. Ujú. Te sigues pasando por 10. Y 20 en buscar juegos. Ujú. Yo creo que va a ser así. Ingeniera, y usted también en el audio yo escuché que hablaba algo de Arduino, como sensor de movimiento y todas esas cosas. Todos los sensores, mejor dicho. Entonces, ese ya que en incluir y definir sensores, eso lo haríamos otra vez Mm, con los es que muchachos ese, de fisioterapia. es que ese estaba pendiente porque depende de los juegos que escojamos. Ah, de nosotros escogemos los juegos y se los mostramos a los. Exactamente. Ujú. Y cómo se va a hacer la prueba de actividad física, ¿recuerdan? Porque los juegos que vamos a tomar no necesariamente miden actividad física. Entonces lo que nosotros hacemos es darles una opción para evaluarles la actividad física a quien lo tome. Por ejemplo, el juego de S-Drop, él maneja el análisis psicológico, pero nosotros necesitamos manejar el análisis físico. Entonces, para eso es que tenemos los objetos de detección de código QR. Que él vaya y busque el color y verifique que sí es el QR que se quiere. Y esas son opciones adicionales que les damos nosotros. Entonces, no basta solo con buscar el juego, sino qué opción le damos para evaluar que la persona está haciendo o no actividad física. Entonces, si escogemos acelerómetro, pues, ¿cómo el acelerómetro va a evaluar eso?
si escogemos un sensor, por ejemplo, si lo hacemos con sensores, tendríamos que hacer hardware y es definir si va a ser una carrera, si llegó al final o no. Entonces, el sensor detecta exposición. Entonces, ahí definimos que necesitamos un sensor de posición y puede ser ultrasónico, no lo sé, o infrarrojo. ¿Cuál es el que mejor nos viene? Y entonces, esas cosas son las que se definen en la adaptación del juego. Ah, listo, sí, señor. Entonces, no podemos, digamos, dejarlo con unas horas determinadas porque depende también del juego que busquemos, que eso es lo que me preocupa. Sí, señora. Entonces, yo creo que por ahora dejémoslo así, Listo. pero sí nos toca reunirnos. Nos toca reunirnos y ver qué se va a hacer porque yo veo que no está claro todavía y creo que ustedes deben sentarse y definir bien con claridad hasta qué es lo que se va a hacer, que lo tengan muy claro, porque yo lo tengo más o menos claro, ¿no? Sí, señora. Pero ustedes son los que deben definir, o sea, qué juegos son los que voy a buscar, cómo es que los voy a implementar, o sea, que en la mente de ustedes tengan el proceso, Claro, porque claro. cuando uno tiene el proceso, esto es más fácil de definir. Entonces, yo les dejo para que ustedes, porfa, revisen muy bien eso, que los tres se sienten y digan, bueno, qué tal que sea este juego, qué tal que no, qué tal que hagamos esto, cómo lo hacemos, si no hay internet, cómo vamos a hacerlo. Bueno, esas cositas, Ah, listo. ¿vale? Bueno, chicos, entonces me envían eso, ¿vale? Por favor. Este se lo envío, ¿no, ingeniera? Sí, me envían esto, por favor. Y entonces para tener bien en claro con los compañeros sería reunirnos otra vez personalmente. Sí, ahora al final vamos a ver qué días dejamos las reuniones, ¿listo? Ah, bueno, ingeniero. Bueno, entonces, Bueno, muchas gracias, chicos. Dejemos ahí para continuar con David y Juliet, porque es que yo tengo una reunión ahora. Entonces, también se me cruza. ¿Vale? Muchas gracias, Joan, muchas gracias, bueno, Magniven, y muchas gracias, Santiago. bueno, pues hasta luego, ingeniera. Ujú. Ya Hasta nos luego. podemos salir, ¿no? Pues no sé si quieren ver lo que también sus compañeros están definiendo y les sirva para definir cronograma, Bueno, sí, señora. ¿sí? Listo. Escucho. ¿Están ahí? Sí, señora. Listo. Compartimos pantalla, ingeniera. Sí, por favor. Listo, ya la... Listo, ingeniera. Entonces empecemos con el de Julián. Sí, aquí estoy viendo. Nosotros hemos dividido, digamos, como el trabajo, las partes. David está encargado de todo lo relacionado con la base de datos y yo con la visualización de los datos, la vista. Entonces, aquí están el cronograma que hace parte de mí. Está entonces el modelo de entidad-relación. Ahí dice que visualizar el tipo de pregunta. Entonces, ahí se trata más que todo de las vistas, ¿sí? Cómo van a crear el diseño de las vistas. Visualizar el contenido de multimedia video, entonces la parte donde se va pues, a mostrar los videos. Visualización del cruz del login, también que debe tener pues estilos, que quede bonito. La visualización del CRUD de encuestas, cuestionarios, preguntas y respuestas. Y, mejor dicho, pues ahí sería como lo general en todo lo de vistas. Y por último, que serían pruebas. Pues mirar que todo funcione y pues esté como pues uno lo quiere hacer. No sé si tenga que modificarle algo. Es que
Cuando hablamos de encuestas, cuestionarios, preguntas y respuestas, no sé a qué encuestas o cuestionarios están refiriéndose. Como, esto no era lo que planteaba el ingeniero Marlon. Marlon, que las encuestas, cuestionarios, preguntas y respuestas. Son formularios, ¿no? Sí, señora, en los formularios. Pero no es un test, o sea, me explico. Es un formulario que se llena con los datos de las personas. Sí, señora. Ajá. Entonces, encuesta no sería. No, o sea, la encuesta es una valoración que se hace. Valoración de las recomendaciones. Por ejemplo, cuando uno entra a YouTube, que le dice me gusta, no me gusta. Esas son las valoraciones que decíamos, como el score. Entonces, ¿cómo le llamaríamos ahí? ¿Cómo podríamos? El ranking. ¿En visualización ranking? Sí. Ranking. Y no son cuestionarios, sino formularios. ¿Qué diferencia hay? Que cuestionario es una pregunta, formularios son datos que se van a recoger de los distintos usuarios, ¿vale? Entonces, ¿todo esto sería formularios? Sí. Entonces yo veo que es mucho tiempo para eso, porque básicamente es un formulario. O sea, ustedes no van a crearlo como sus compañeros, es que sus compañeros crean preguntas. O sea, ellos hacen plantillas para crear formularios. Ustedes ya tienen simplemente que hacer el formulario porque ya se sabe qué variables son las que se van a pedir. Sí, señora. Entonces no le veo 140 horas, me parece muchísimo. Yo creo que ahí deberíamos colocar lo que Marlon nos sugirió en algún momento. No sé. ¿Qué sería? Ustedes vieron las tareas que teníamos, ¿no? El CRUD que el... Ah, sí. Uh-huh. Sí, por ejemplo, las plantillas, lo que dice ahí, por ejemplo, pantallas create. Cuando él dice preguntas, o sea, cruz de preguntas, él se refiere, y cuestionarios, encuestas, es a todo esto que les estoy diciendo. Entonces, miren que él coloca unas semanas determinadas. Señora. Yo entiendo que ustedes colocaron todas estas 4 semanas, pero es que él las coloca por las pantallas create. Es decir, lo que está ahí es... Ay, espérenme que me sale. Ya. Lo que él coloca ahí es todo. O sea, miren, CRUD y pantallas. Y ustedes me colocaron las 4 semanas para las pantallas. ¿Sí me explicó? Ahora sí, ingeniero. No le entiendo cuando dice cruz y pantalla. Miren, el cronograma que diseñó Marlon dice cruz de cuestionarios y abajo dice pantallas create. ¿No es cierto? Sí, señora. Esas dos cosas duran 2 semanas. Las dos cosas. Entonces lo que quiere decir es que hay un tiempo para el CRUD y hay un tiempo para las pantallas. Pero las dos cosas me consumen 2 semanas. ¿Sí? Entonces no podemos colocarle mucho tiempo a lo visual porque lo visual va a ser un poco más sencillo que el CRUD. A eso es que yo me refiero, ¿sí? Sí, señora. Entonces, son 2 semanas para las dos cosas, pero lo que más me va a quitar tiempo es el CRUD.
Entonces yo puedo colocar que el CRUD me demora 2 semanas, pero en paralelo, una de las semanas la dedico para pantalla. Entonces aquí sería montar o sea, ese sí lo vamos a utilizar, ¿cierto? Este es cronograma. Entonces tocaría montar lo que es el CRUD del formulario con... Correcto. ¿Con el de pantalla? No. No, el de pantalla aparte porque... O sea, lo pueden separar, pero no darle tantas horas. O juntar las horas con las de... ¿Cuál sería? No, puede ser, por ejemplo, abajo en el CRUD no 140, porque mire, si ustedes me dicen visualizar tipo de pregunta 40 horas, pues yo les digo esa visualización es mi formulario. Entonces, el otro CRUD, el CRUD, ustedes dicen aquí, ranking del CRUD de formulario, es que se borró. Usted me dijo que lo pusiera así, ¿no? Sí, pero era visualización, ¿no es cierto? ¿O este es el CRUD? No, esa era visualización. El de visualización. Claro, entonces visualización, pues no me puede quitar 140 horas si ya he dicho que el formulario está arriba porque es el tipo de pregunta. ¿Me explico? Entonces, sí, señora. ¿Serían las 4 semanas? 2 semanas? Entonces miren que ustedes están colocando 5 semanas para otro CRUD de formulario. Entonces no entiendo. Voy a explicar un poco en qué consiste la dinámica. La dinámica es que vamos a tener una pantalla web. La pantalla web tendrá unos formularios que debe llenar el usuario, el experto en salud, el administrador. ¿Listo? O sea, todos esos formularios son los que hay que diseñar. Y a eso es lo que ustedes se refieren visualizar. ¿Vale? Sí, porque, digamos, la parte de recibir datos y eso entonces lo hace David. Exacto. Eso es lo que más tiempo demora. Sí, pero entonces eso se lo mostraríamos en el otro programa. Sí, no, yo entiendo. Lo que yo les quiero explicar es que entonces me dan muchas horas en uno y pocas horas en otro. Me explico. Me dan 140 en un formulario y 40 en otro. Entonces creería que lo más sano es para que coincidan, digamos, las 320, es que distribuyamos esas horas mejor. Claro. ¿Sí? O sea, que la visualización del CRUD vaya de acuerdo con el CRUD que yo tengo acá. No, eso sí debe ir, pero entonces miren, una cosa es la parte web, entonces diseño web con Bootstrap, que eso no lo veo ahí. Implementación del entorno de Bootstrap, eso no lo veo ahí tampoco. Entonces me parece importante que Juliet coloque en su cronograma ese tipo de cosas porque a ella le van a quitar tiempo, pero no se visualiza que eso es tiempo. Entonces ya debe colocar adaptación de Bootstrap, ¿sí? Del entorno de desarrollo. Que eso le ha de quitar una semana por lo menos, ¿sí? Visualmente los perfiles, que es el inicio de sesión, la ruta de pantallas, por ejemplo, va una página web de inicio de sesión, otra que es el inicio para usuario, otro que es inicio administrador, otro que es inicio experto, el diseño de cada una de esas pantallas. Aquí en el visualización del CRUD del login iría eso, ingeniero, o sea. Exactamente, entonces. Aquí tendríamos que aumentarle más horas, creo yo, entonces en este. No, están bien, pero entonces ahí me falta, por ejemplo, la ruta de la web, por ejemplo, falta la de, bueno, si es visualización del CRUD de login, sería